Vamos a hablar sobre los estándares de calidad, pero especialmente, o bueno, como de los estándares, es especialmente con respecto a la auditoría interna. Como se había mencionado, como se conversó, es muy importante que nosotros como institución procuremos hacernos una auditoría interna. ¿Para qué tiene este sentido? Primeramente, en el primer sentido de, en el primer sentido de saber nuestra realidad, es decir, como un proceso de autoevaluación. Segundo, conocer nuestro FODA, nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas reales que tenemos de nuestra institución, para poder buscar estrategias que nos permitan mejorar nuestras debilidades, alejar nuestras amenazas. Y tercero, con el fin de ver si es que estamos llegando o estamos logrando los estándares de calidad o a qué distancia nos encontramos de estos estándares de calidad propuestos por el Ministerio de Educación. Estos tres objetivos tiene esta auditoría interna. Con eso, nosotros también, otro de las características o beneficios que cuando tenemos estas auditorías internas, es que nosotros sabemos, conocemos y manejamos de forma efectiva todos los medios de verificación. Cuando viene una auditoría externa, primero, nosotros ya estamos acostumbrados a hacer nuestra propia auditoría y ya no tenemos ese miedo, ese susto, porque nos mandan a veces con una semana, 15 días antes, informándonos que que va a venir auditoría externa y empieza el corre recién a saber dónde están los documentos, dónde están los medios de verificación. Entonces, al realizar esta auditoría interna, nos permite tener organizado cómo nos van a realizar la auditoría externa. Entonces, así lleguen el día que llegó el correo, llegue el auditor externo, nosotros no tendríamos ningún inconveniente porque tenemos claro dónde están cada uno de los medios de verificación y sabremos también hasta para poder ver, discutir o pelear con los auditores en el buen sentido de la palabra, de los documentos que tenemos y en el semáforo que debemos de estar o en el que nos encontramos y qué estamos haciendo para mejorar ese semáforo, ¿no? Entonces, todos esos beneficios abarca lo que es la auditoría interna dentro de la institución. Por eso es importante. Por eso ese trabajo no debe de ser solo de autoridad, sino debe de ser de autoridades y docentes. Conocer, saber manejar los medios de verificación, conocer muy bien los estándares de calidad con el fin de tratar de llegar a ese semáforo verde que nos permite decir que sí, que nosotros nos encontramos o llegamos ya a estos estándares de calidad, que estamos aplicando estos estándares de calidad. Bueno, para ello he hecho una pequeña presentación recordando qué son los estándares de calidad y posteriormente indicaré el manual de estándares de calidad y cómo trabajarlo o utilizarlo de una manera eficiente que nos permita y nos ayude a nosotros poder hacer este proceso de auditoría o autoevaluación, auditoría interna. Entonces, los estándares de calidad son parámetros de logros esperados. ¿Qué es lo que esperamos? Tiene como objetivo orientar, apoyar, monitorear la acción de los grupos que conforman el Sistema Nacional de Educación para su mejora continua. Existen 4 estándares de calidad. Los estándares de calidad que nosotros conocemos o manejamos son los estándares de gestión escolar, el estándar de desempeño profesional directivo y el estándar de desempeño profesional docente, más los estándares de aprendizaje. Tenemos que tener en claro que nosotros en la institución educativa, de forma directa tenemos que trabajar o trabajamos
con los 3 primeros estándares, con el de gestión escolar, desempeño profesional directivo y el desempeño profesional docente. Los estándares de calidad, los estándares de calidad de aprendizaje o los estándares de aprendizaje, eso lo maneja el INEVAL cuando toma las evaluaciones ser estudiante y ser bachiller, o los de grado que ahora los iba a tomar que ya no lo pudo hacer. Y también el Minedu. ¿En dónde lo maneja el Minedu? A través del currículo nacional y el fortalecimiento. Es decir, que eso se sale de nosotros si no es más macro, ¿no? Es más arriba. Pero está dentro de nosotros en el momento en que nosotros aplicamos esas destrezas dentro de nuestra planificación, dentro de nuestro PCI, etcétera. Entonces, entra de una forma transversal estos estándares, ¿no? Entonces, ahí viene un poquito de los deseables e imprescindibles, de los aprendizajes básicos. Entonces, si queremos llegar más a los estándares, vienen los deseables, bueno, etcétera, que eso ya nos da el ministerio. Pero nosotros, o por el momento, para hacer una auditoría interna, nos tenemos que concentrar en los 3. Estándar de gestión, estándar de desempeño profesional directivo y estándar de desempeño profesional docente. El estándar de gestión, como su nombre mismo lo dice, ve o busca todos los niveles o todos los parámetros sobre la gestión escolar para saber si es que estamos realizando o se está realizando una buena gestión escolar. El desempeño profesional directivo, en cambio, ve los parámetros de cómo actúa la autoridad. Y los estándares de desempeño profesional docente nos indica los parámetros de cómo actúa o cómo debe de actuar un docente para lograr estos estándares de calidad. Entonces, por eso es muy importante que todos los miembros de la institución educativa, directivos y docentes, manejemos de forma correcta y conozcamos muy bien estos estándares de calidad. Cada uno de estos estándares se dividen en dimensiones. Vamos a tener gestión administrativa, que es la parte de la administración escolar, gestión pedagógica del aprendizaje, convivencia, participación escolar y seguridad escolar. Entonces, en estas 4 dimensiones es que se dividen estos estándares. Y si ustedes están armando, construyendo o reconstruyendo su PI, vamos a ver qué son las 4 comisiones para la formación del PI. ¿Para qué nos sirven los estándares? Es para ver los logros alcanzados por la institución, es decir, para ver el nivel. Ahí cuando nosotros hacemos nuestra autoevaluación, podemos ver que existe o nos ponen o nos ponderan en 3 semáforos. Rojo quiere decir que estamos muy lejos de los estándares, amarillo quiere decir que estamos caminando hacia ellos y verde quiere decir que nos encontramos en los estándares y nos permite llegar. Como habíamos mencionado, nos sirve para una autoevaluación institucional o auditorías internas, para una auditoría externa y también para la elaboración del PEICA o del PEI. Recordamos las siglas, es el Proyecto Educativo Institucional para la Convivencia Armónica. Bueno, entonces revisemos este manual y cómo lo vamos a trabajar dentro de la auditoría interna. Este es el manual que nos brinda el Ministerio de Educación. El nombre de este es Manual para la implementación y evaluación de los estándares de calidad educativa. Le ponen así en el internet y pueden encontrar este manual. A las autoridades, incluso en algunos distritos, por lo menos en el mío, me llegó como tipo folleto, libro, etcétera. Muy bien. Pero vamos a trabajar, o voy a trabajar para poder analizar esto, es
especialmente en la matriz de estándar de gestión escolar. ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo nos sirve? ¿Y cómo podemos trabajar? Primeramente, como recordamos, aquí existe o teníamos 3 estándares de calidad. Entonces, ejemplo, este es el estándar de gestión escolar. Va a tener la sigla, la dimensión 1, que era gestión administrativa. Recuerden, era gestión administrativa, gestión pedagógica, de convivencia y de seguridad. Y cada una de estas dimensiones también tienen sus componentes. Estos sí, estos componentes cambian de acuerdo a la dimensión. Ejemplo, en este caso tenemos el componente 1 que es organización institucional. Entonces, esta matriz es muy importante para poder saber qué tenemos en nuestra institución y cómo podemos lograr. Para poder hacer una autoevaluación es muy importante el comprometimiento que tenga tanto autoridades como docentes, primero. Segundo, el comprender que si nosotros hacemos una autoevaluación no tiene que tener un carácter juzgativo, es decir, no, estamos mal, no sirve para nada, desmotivarnos, no, sino más bien saber qué tenemos y qué nos falta para poder mejorar. Siempre tenemos que ver en esa intención. En muchas ocasiones, cuando se reúnen las comisiones, especialmente los docentes, piensan o figuran y saben cometer este error en que si yo le pongo que está mal, a lo mejor se vaya a enojar el señor rector. Entonces pongámosle que está bien. O a su vez, la autoridad presenta su molestia cuando ven un puntaje negativo o cuando ven un puntaje bajo. No, esto tiene que ser muy importante que sea socializado en el entender de que tenemos que poner lo que tenemos. No vamos a ponernos cosas que no tenemos, que no existe. Mejor, más bien, si es que nos falta, tenemos que implementar. Si es que nos falta, tenemos que mejorar. Entonces, el estándar va a venir escrito de la siguiente manera. La dimensión 1, que era la administrativa, el componente 1, que es de organización escolar, y aquí viene el estándar gestión escolar 1. Entonces, así es la nomenclatura. En este caso, tienen, o bueno, siempre va a tener 4 procesos, 4 partes. Cuando no cumple, cuando no cumple, que es el semáforo rojo, cuando está en proceso, que es amarillo, y cuando es satisfactorio, que es verde. Y bueno, el destacado que le saben poner morado, que en algunas ocasiones también hay, que es ya cuando estamos llegando a estos estándares. Ya. Muy bien. Entonces, el estándar 1 dice, la oferta del servicio educativo guarda relación con lo que establece el documento vigente de autorización y creación. Por eso igual, miren, en este sentido, esta matriz es muy importante porque aquí nos indica hasta qué tenemos que buscar. Miren, la oferta del servicio guarda relación con lo que establece el documento vigente de autorización y creación de funcionamiento de la institución. Si no cumple, dice, a la oferta del servicio educativo no corresponde lo establecido en el documento. La oferta del servicio cumple parcialmente lo establecido y la oferta del servicio cumple establecido con el documento vigente. ¿Cuál es el medio de verificación para poder asignar este puntaje? Miren, y aquí nos indica documento vigente de autorización y creación. Entonces, ese es el documento que tengo que ir a revisar en secretaría, pedir a la comisión que le toque revisar esto. Por eso es importante para una autoevaluación dividir en comisiones a nuestro cuerpo docente para que trabaje cada uno de los estándares de aprendizaje. Es decir, entonces crearíamos 4 comisiones.
la comisión de gestión escolar, la comisión directiva, la comisión, perdón, en dimensiones, ¿no? Las 4 dimensiones, perdón, no en estándar. La gestión administrativa, la gestión pedagógica, la gestión de convivencia y la gestión de salud. En esas cuatro dimensiones vamos a crear 4 comisiones para que busque lo que necesitamos. Entonces, ellos tienen que ver o van a buscar el documento vigente de creación y van a ver si es que nosotros ofertamos, de ejemplo, si es que yo estoy ofertando BGU y en mi acuerdo o en mi autorización tengo que es un colegio técnico, quiere decir que no cumple. O dice que solo es hasta 10º, entonces no estoy cumpliendo. Entonces aquí le asignamos el valor. Miren, aquí nos dice incluso los procedimientos sugeridos. Revisar la documentación, recabar documentos necesarios en caso de no contar con autorización, a lo mejor una autorización anterior, o ver qué puede ser, presentar los documentos en el distrito para solicitar la autorización respectiva. Si en caso no tenemos, tendríamos que sacar la autorización y comprobar la relación de la oferta del servicio. Y aquí nos indica la normativa legal, la normativa que nos permite estar. Y nos indica qué resultados esperamos nosotros si mejoramos esto, ¿no? Entonces, de esa manera nos vamos a encontrar con todas las matrices de acuerdo al componente y la gestión, ¿no? Miren, aquí ejemplo del PI. Si mi PI caducó, si ya mi PI caducó y estoy en construcción, entonces pues, no cumple. Si a lo mejor tenemos un PI o hagamos al revés, ese es un caso, ya no cumple. Si es que está recién empezándose a reconstruir o en construcción y ya caducó. Ahora, hagamos que no caducó, pero este PI solo fue mandado a hacer, ni le conocemos siquiera. Entonces se encuentra en proceso. El proyecto educativo ha sido constructivo bajo los lineamientos de la autoridad. Está en satisfactorio. Y si tenemos bajo la autoridad y nosotros ponemos e incorporamos estrategias innovadoras, tendría la calificación de destacar. De la misma manera tendríamos los medios de verificación, que sería el proyecto en sí registrado y el registro de asistencia a la construcción del PI, que eso nos serviría para ver si es que fue participativo o no, ¿no? Con las firmas y todo de cada uno, las convocatorias, los informes de acta de cada una de las comisiones que construyeron este PI. De la misma manera nos van indicando, ¿no? Entonces aquí se encuentran de todos. Ejemplo, ahorita estamos en el estándar de gestión escolar. Voy a bajarme un poco más para poder revisar no solo de gestión escolar. Entonces es importante. Miren, aquí estamos ya en la dimensión. Seguimos de gestión escolar, pero estamos ya en participación. Entonces, miren, aquí ya nos encontramos del profesional directivo. Entonces dice, administra el funcionamiento de la institución en relación a la oferta que estipula el documento de autorización creado. Lo estipulado, a lo mejor llegamos hasta 10º y dicen no, vamos hasta 3º de bachillerato de una vez. Entonces, estamos incumpliendo. Aplica parcialmente la disposición de autorización de creación y funcionamiento. Aplica la disposición. ¿Cuál es el medio de verificación? Distributivo del personal, porque ahí podemos ver si es que están saliéndose o no. Y vemos cómo se mantiene. Entonces, viene el procedimiento, etcétera.
Y aquí viene igual con respecto al PI de lo que trabaja los procedimientos académicos y administrativos. Ejemplo. Aquí sabe, incluso este documento es muy importante hasta para podernos, en caso, defender. Hay veces, ¿no? Miren, es una pregunta que sí me han hecho en muchas ocasiones en estos talleres. Dice, ¿y por qué la autoridad entra a verme las clases? ¿Por qué hace la visita áulica? Aquí está un indicador que tiene que hacer la autoridad, supervisar la ejecución del procedimiento académico y administrativo. Entonces, de aquí es no supervisa, socializa, supervisa la ejecución de procedimientos académicos y administrativos, retroalimenta los procesos académicos. Entonces, el registro de asistencia a la socialización, comunicaciones sobre la aplicación de procedimientos académicos y administrativos serían los medios de verificación. Entonces, miren, si le dicen a usted, ¿por qué ingresa? Sí, miren, aquí nos ayuda incluso porque nos da un resumen en donde, mire, la LOI, el artículo 10, el artículo 11, toda esta normativa legal me faculta a mí a poder seguir este proceso de visitas áulicas. Entonces, por eso es muy importante que manejamos bien. Gestiona la ejecución de capacitaciones para el personal. Otros que también saben decir los compañeros, otra vez, cada rato capacitación. Miren, nosotros tenemos como autoridades que gestionar y esto tiene que estar gestionado a través del plan de capacitación profesional que deben de tener los docentes. Tiene la normativa. Entonces es una herramienta muy importante tanto para autoridades como para docentes también saber qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que tener como medio de verificación, porque hay ocasiones o en muchas ocasiones también que nos inventamos las autoridades por tratar de tener un mejor, por tener más organizado. Por si acaso, para el estándar es igual, ¿no? DI, ¿no? Dimensión 2, componente 1, DI, desempeño directivo, ¿no? Desempeño directivo, de directivo es la DI. Nos permite tener y saber y tener claro qué tenemos que hacer. Eso, como les decía, hay veces los compañeros nos creamos matrices, nos inventamos hojas, documentos que nos puede servir de evidencia, pero a la realidad no es así. La realidad es que estamos dando o generando documentos o evidencias innecesarias. Mire, y lo mismo pasa aquí en cambio en docente. Mire, participa en capacitaciones para mejorar la calidad de su práctica docente. Miren, justamente en lo que nos encontramos. Ustedes con lo que están haciendo, están sacando su certificado. Ustedes pueden poner que se encuentran de acuerdo al número de certificados de participación. Si es que no participa, tendrá 0. Si participan en algunas actividades que corresponden de acuerdo al plan de capacitación, y participa en todas las actividades del plan de capacitación, y miren, en este caso están dando un extra más, y si replica a los actores de aprendizaje durante las capacitaciones, es decir, que si es que usted además de hacer, enseña. Entonces hay compañeros que dicen, no, yo no deseo ir, ¿ya por qué voy a capacitarme? Miren, aquí está la normativa legal. Aplica para estrategias para mejorar su práctica docente a partir de recomendaciones del producto de acompañamiento pedagógico. Miren, aquí está con respecto a lo de las visitas áulicas. Aquí está cuando dicen, o cuando los compañeros directivos, me recuerdo en el curso de gerencia anterior, decían sí, pero los compañeros no quieren hacer caso, hacen caso omiso a nuestras recomendaciones. Aquí está la normativa legal. Leamos entonces en la LOI el artículo 11 del literal B.
y el que nos faculta para poder entrar el 060A en el artículo 8 de Junta Académica, que nos faculta ingresar a hacer las visitas áulicas. Entonces es muy importante que tengamos, que manejemos y de la misma manera también ustedes como docentes saber y además de arriba saber lo que dice los estándares directivos también para ver si a lo mejor están saliéndose de la normativa legal. Y es importante manejar esto. Aquí dice, registra la información de su labor docente según los procesos, notas de asistencias, planificaciones, entre otras. A pesar de que este supuestamente está fuera del 011, pero sí tenemos algunas cosas que son obligadas o necesarias tener, las notas, las asistencias, planificaciones, etcétera, que tenemos que tener. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos cada uno de los manuales que nos ayudan a trabajar. Entonces, mi recomendación es que en base a este manual, nosotros creamos o debemos de crear. Aquí también en este manual se encuentran las aclaratorias de enfoque de inclusión y género. Y una parte que es muy importante, que a veces nosotros como, especialmente las autoridades, cuando tenemos muchos estudiantes con necesidades educativas, tenemos que saber manejar y defender también cuando tienen el aforo o cuando nos dan el aforo y dicen, señor, su aforo es de 35 estudiantes, ¿por qué solo en ese paralelo están 20 o 25? A mí me pasa mucho porque tengo muchos estudiantes con necesidades. El distrito nos dice sí y nosotros ya pasamos al otro paralelo. Es por esto. Porque mire, un estudiante con necesidad o una discapacidad visual equivale a 3 estudiantes sin discapacidad. La auditiva equivale a 2, la intelectual equivale a 4, la física equivale a 2, a pesar de que es muy poquito, y el autismo equivale a 5, dependiendo de la física. Deberían de analizar esta parte, porque una persona en silla de ruedas y eso, el trabajo que genera al docente tener esto. Pero esto sí nos ayuda, mire. Entonces, si yo tengo solo 30 y abro mi paralelo, quiere decir que a lo mejor tengo un estudiante que tiene autismo, que vale por 5 estudiantes, y eso me faculta. En muchas ocasiones del distrito, sin tener intención, trata de ser arbitrario y dice, no, tienen que estar los 35. Pero si yo presento que tengo un estudiante con autismo, entonces yo ya justifico esos 5 estudiantes y así pidan lo que pidan, no me pueden obligar a meter más estudiantes en esa aula. Por eso también es importante que manejamos y conozcamos de esta parte también. Y aquí es en cambio para las instituciones especializadas cuántos estudiantes tienen que tener por docente en las instituciones. Entonces aquí también hay un cuadro que nos indican en cambio con cuántos estudiantes deben de trabajar las instituciones especializadas con en instituciones especializadas cada uno de los docentes, es decir, un docente en una institución especializada debe de manejar 15 estudiantes con problemas de visual, 15 auditivos, intelectual 8, físicas 8, autismo 5 y multidiscapacidades. Y aquí nos dan otras estrategias un poquito más que sí es importante que conozcamos también. Ahora, este es el mismo cuadro, pero es un cuadro resumido que está acomodado por componente. Entonces, la dimensión de gestión administrativa en el componente de organización institucional y va a estar los estándares por cada uno. Estándar de gestión, estándar de desempeño profesional y estándar de desempeño docente. Este también es importante que vayamos conociendo o vayamos manejando para que podamos ver y manejar de una forma horizontal cómo están cada uno de los
estándares. Entonces, visto especialmente la matriz, es importante que nosotros en nuestra institución creamos o que tengamos creado un cuadro de Excel. Un cuadro de Excel en el que se encuentren déjenme ver, que se encuentre el estándar, la descripción. Bueno, ahí ya el cuadro en el que tengo yo en mi institución, este es creado por mi persona, le puse el estándar, le puse la descripción, es decir, que más o menos que tenemos que revisar, y viene la descripción de autoevaluación, es decir, viene cada uno de los puntos, ¿no? No cumple en proceso el otro y el destacado. Una calificación, 1 punto si no es alcanzado, 2 puntos si está en proceso, 3 puntos si ha alcanzado y 4 puntos si es destacado. Y aquí los compañeros van poniendo el puntaje y van poniendo el medio de verificación que tenemos ya en la institución. Una cosa es el medio de verificación de que nos indica el estándar y otra cosa es el que tenemos. Bueno, ya aquí ya depende de cada uno de ustedes, porque en mi caso yo le tengo así y me va indicando, se va pintando el colorcito, ¿no? Y también es importante saber en la ubicación de los documentos. De ejemplo, en este caso se encuentra en vicerrectorado cada uno de los estándares. Entonces, de esta forma, cuando nosotros creamos los grupos, les presentamos esta matriz, cada uno de ellos trabaja el estándar y va calificando y va realizando esta autoevaluación. Al final realiza la suma de cada uno de los estándares y podemos ver cómo se encuentra la institución. Pasando esto, se encuentra en la misma situación y nosotros en cambio ya podemos ver o podemos crear actividades. Pero bueno, esto en este caso es un ejemplo que tengo yo de mi institución en el que trabajamos. Pero por lo menos este cuadro sí es muy importante que trabajen en el que estén los de estos y pongan su calificación para saber. Como les había recomendado, es importante que sepan que o lo que califiquen sea lo real que tienen, que no exista molestias por ninguno de las autoridades ni del cuerpo docente con la finalidad de que ponga lo real y ver qué tenemos que mejorar, con el fin de que mejore la institución. Voy a dar paso a preguntas que estaré gustoso en ayudarles y atender. Byron o Andreita, si me ayudan. Listo, Dani. Vamos viendo entonces las preguntas. Voy a comenzar por aquellas que estén dentro de Zoom. Blanca nos pregunta, ¿quién direcciona esta situación, ya que las autoridades y el DC no lo toman en cuenta? Bueno, con respecto al DC, me imagino que es con los chicos de necesidades. Eso sí es muy importante que las autoridades y el DS maneje esta situación, sepa discutir en esto. Ahora, con respecto si para realizar una auditoría interna puede tomar la atribución bien Consejo Ejecutivo, ya que es el ente auditor, o también puede ser Junta Académica como ente pedagógico de la institución, en el que quiera ver cómo llega la institución, si es que existiera a lo mejor un cierto rechazo por la autoridad. Pero sí es importante que exista la socialización y especialmente la concientización
de las autoridades con el fin de que a una autoevaluación por lo menos una vez al año o cada 2 años es importante para saber cómo está nuestra institución y qué tenemos que mejorar. Dani, Lisbeth, perdón, nos pregunta, ¿con qué frecuencia deben ser realizadas las visitas áulicas dentro del año escolar? Ya, con respecto a las visitas áulicas, es recomendado por lo menos una vez por trimestre a toda la institución. Y de ahí sí más frecuente de acuerdo a los resultados de los docentes. Es decir, si un docente salió un poquito mal en las visitas. Dani, estamos teniendo interferencia A lo con tu mejor se puso internet, no nervioso se te escucha bien. No sé si podríamos o, hacer algo en relación a o no esto. tiene bien claras las estrategias, dependiendo de la necesidad, por la que hay sido de las visitas. Pero de ahí formalmente para toda la institución, por lo menos 2 veces al trimestre. Perdón, 2 veces al año, una por trimestre. Les comentaba que tenía que o tiene que hacerse por lo menos 2 veces al año, una vez por trimestre, y obviamente con más periodicidad o más seguido a los docentes que lamentablemente en la visita áulica no fue tan favorable. Gloria nos pregunta, ¿cuántos estudiantes con multidiscapacidades puede tenerse en un aula especializada? En ese caso es del de mayores, 5 estudiantes por aula. Perdón, por un estudiante multidiscapacidades son 5 sin discapacidad. En los estándares hay muchos planes, documentos. ¿De dónde sacamos los formatos? De documentos que nosotros trabajamos dentro de la institución salen o bajan a través de lineamientos que nos brinda el Ministerio de Educación, como los etcétera. Entonces, nosotros nos podemos basar. Si no hay una matriz, un formato dado por el ministerio, entonces ahí sí es institucional. Es decir, la institución crea. Dani, Nancy nos pregunta, ¿las planificaciones necesarias son diarias? Nosotros si recordamos el artículo 011A, nosotros tenemos, o una de la indicación es clara que dice que la planificación micro o la última planificación es la planificación, el PUD o el plan de unidad didáctica. Es la última que tenemos que hacer y no debemos de exigir como autoridad planificaciones menores. En este caso, por el COVID, se está generando o se está creando la planificación semanal, ya que el currículo compactado está llegando de semana en semana, entonces tenemos que planificar para la semana que está cumpliendo o está dando paso a ser como un micropud en este caso, pero es por la situación. Ahora, ya regresando a la normalidad, la planificación menor que tiene que realizar el docente es el PUD. Dani, Yajaira nos dice, ¿qué pasa cuando ciertos docentes no tienen sus documentos para presentar en la auditoría? Por eso es importante tener una auditoría interna. ¿Por qué? Porque si nosotros, cuando lo estamos haciendo internamente, nos podemos dar cuenta, ejemplo, que los compañeros no han hecho capacitaciones. O al contrario, tienen capacitaciones, pero no han dejado una copia de las planificaciones en rectorado, me imagino yo, o vicerrectorado, que a lo mejor lleva esto de capacitación docente. Todo depende de quién custodia. Entonces es el momento de organizar, de pedir compañeros y nos organizamos y tenemos esta documentación. Por eso es que cuando viene el susto, cuando de repente nos llega una auditoría externa y ese rato queremos hacer, ahí es donde vienen los apuros
Y ahí sí ya nos empezamos a poner en un semáforo rojo, un semáforo amarillo, en el que hace un semáforo rojo provoca que vengan, que tiene que llegar otra auditoría. Eso por lo común se demora, creo, 6 meses en volverle a realizar, pero depende la auditoría, es decir, la auditoría le dicen tienen que tal tiempo regreso y ahí nos encontramos en esos sustos. Por eso es importante tener esta auditoría interna. Listo, Dani. ¿Cuántos tipos de auditoría hay? Como les dije, existen dos tipos. La auditoría interna, que es la que realizamos nosotros como un proceso de evaluación, que es un proceso de autoevaluación, nos exigen cuando construimos el PI, pero también existe la auditoría externa, que es cuando viene el auditor educativo y revisa la documentación institucional. Es decir, existen las dos, la interna y la externa. Lucy nos pregunta, ¿qué parámetros se debe revisar y tomar en cuenta en la visita áulica? Ok, como te decía, ¿qué parámetros se cumple para lo de la visita áulica? Existe, primeramente, a raíz de los estándares de calidad, nosotros podemos crear o sacar una ficha de autoevaluación. Primero, a través de los estándares. Segundo, a través de procesos de clase, en el cual tenemos que tener 3 momentos: el proceso inicial, el proceso intermedio y el proceso final. Y el de inclusión. Entonces, en el proceso inicial, ustedes saben, ejemplos, si el docente llegó puntual a la clase, si utilizó material indicado, si realizó la motivación fue pertinente o las actividades de prerequisito fueron pertinentes para la clase, etcétera. Esta ficha existen parámetros que nos ayudan a veces los asesores educativos. En eso sí les puedo ayudar. Tenemos las fichas que nos mandan y que nos sirven para poder calificar. Lo que sí es recomendable que cuando ustedes o la calificación que realicen en la visita áulica no sea cuantitativa, sino más bien debe de ser cualitativa. Si es que lo logra, si parcialmente lo logra o no logra realizar cada uno de estos parámetros. Entonces, eso sí es importante que lo hagan con el fin de que cuando ustedes hagan la retroalimentación no sea marcado o no nos marquen a nosotros como docente que soy un docente 1 o soy un docente 10 o un docente 5, sino más bien en que si logramos, estamos parcialmente o no estamos alcanzando, con el fin de buscar estrategias para mejorar. Porque la idea es de que las visitas áulicas no sean punitivas, sino más bien sean con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Dani, Mercy nos pregunta si la institución ya tiene una auditoría externa, ¿se puede partir de ahí para realizar el PI? Claro, Baidito. Si ya pasamos una auditoría externa, que es la base principal en el sentido de que nos vieron los documentos reales que tenemos, porque en la auditoría externa no se les pasa nada, se puede partir de ahí para poder hacer el PI, a partir de la calificación o a partir de lo que nos señalaron en la auditoría externa para la construcción del PI. Fausto nos pregunta, ¿cómo resolver el problema de los resultados de la evaluación interna frente a los resultados de la visita externa? Ya que no siempre coinciden, ¿no? Claro, es que en ese parámetro es muy importante justo lo que yo les mencionaba antes, la concientización de cómo ver los medios de verificación, porque muchas veces los docentes, a veces con el fin de no quedar mal con la institución o con el que no, mi institución, o no, sí tenemos. Justamente hoy día estaba viendo y les habían mandado a hacer ahorita una autoevaluación. Y yo me preguntaba, ¿cómo les van a mandar a hacer ahorita una autoevaluación si están en las casas?
¿cómo pueden verificar los documentos? Entonces, ahí yo les oí en la en la reunión que tenían, dices, no, yo sí me acuerdo que hicimos esto, yo sí me acuerdo que hicimos los fondos bibliográficos. Entonces, sí, pongámosle que sí, que estamos en proceso, o que sí cumplimos. Entonces, en muchas ocasiones, para evitarse a veces evitarse el ir a buscar la documentación, dicen, no, yo sí puse y van a poniendo, como se dice la expresión, al ojo. Y ahí es cuando se distorsiona la información, porque cuando viene la auditoría externa, ellos se basan en documentos. Entonces, para hacer una auditoría interna, nosotros también tenemos que basarnos en documentos. Lo que tenemos, de acuerdo a los indicadores que me da los estándares de calidad, ponemos si es que no cumple en proceso, si cumplió o destacar. Y hay que tratar de ser lo más sincero posible para poder llegar a la realidad institucional y ahí estar alineado también a una auditoría externa. Listo, Dani. Cele nos pregunta, en base a los resultados de las visitas áulicas, ¿solo sirve para luego capacitar o también puede servir para pedir cambios de docentes? Bueno, si es que es a nivel fiscal es muy difícil pedir el cambio de docente porque tendría que tener muchos informes de las dificultades que presentó ese docente, aparte de llamados de atención, escritos, verbales, escritos, a lo mejor económicos también, para pedir un cambio en fiscal. Ahora, a nivel particular, claro, le permite ver si es que se le contrata o no al docente el próximo año, le permitiría ver. Ahora, la idea de la visita áulica es formar el acompañamiento docente, es decir, la visita áulica es un diagnóstico para saber cómo están mis docentes, qué me hace falta y cómo tengo que capacitar o trabajar con mis docentes, porque puedo tener docentes que son muy destacados, que tienen mucha experiencia y les pueden ayudar a mis docentes que les falta experiencia por eso ahí se puede hacer a través de grupos de trabajo o podemos ver mecanismos de cómo capacitarnos y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Listo, Dani. Irene nos pregunta, ¿qué capacitaciones no más sirven para que sean válidas, ¿no? Si son solo aquellas que constan dentro del PI o cualquier tipo de capacitación. A ver, me perdí un poquito ahí. La capacitación como capacitación para nuestro desarrollo profesional, cualquier capacitación nos sirve siempre y cuando la aprendemos y la tratamos de poner en práctica para nuestro desarrollo. Ahora, si nosotros queremos para mejorar nuestras carpetas, como tenemos los cursos que ofertamos nosotros, hay cursos que da el Ministerio de Educación para el régimen fiscal, etcétera. ¿Qué capacitaciones? ¿Qué tenemos que capacitarnos? Allí justamente, por eso igual, ya en el de visitas áulicas se va a 3 procesos. El primero, el proceso de autoevaluación, en el que yo mismo con la ficha que tenemos veo cómo doy mi clase y yo mismo me califico. Después hago con la coevaluación con un compañero, puede ser del mismo curso pero de otro paralelo, y la heteroevaluación que entre las autoridades, con el fin de yo mismo saber qué necesito y para ir mejorando. La idea es que cambiemos del chip de que que estas visitas áulicas sean con el fin punitivo, o que me van a poner o me van a despedir si es que es particular, o si es que en el fiscal soy el peor profesor de la escuela, o el rector me mande hablando, o me haga sentir mal. No, tenemos que quitarnos de eso. La idea es que las visitas áulicas, que el ver el proceso clase, el hacer la clase, sea para que cada día mejore mi proceso clase, que para que cada día sea cada vez mejor la clase. Porque yo no creo, yo estoy seguro que nadie se levanta y dice, bueno, hoy voy a dar mi peor clase del mundo. Yo creo que todos nos levantamos y damos nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor gana de dar una clase. Muchas veces estamos cansados, a mí me pasa al final del año que ya estoy esperando la vacación, que ya con el último, pero vamos, ya nos falta poco, pero damos la clase.
que a lo mejor nos falte las herramientas, o puede ser las herramientas, o que nos falte esta parte un poco teórica o la praxis para poner y necesitamos capacitarnos, sí, porque no sabemos todo. A lo mejor en los procesos de la universidad y hace mucho tiempo ya hasta se nos olvidó. O los chicos que manejábamos hace 10, 15, 20 años atrás son muy diferentes a los que manejamos ahora y necesitamos buscar nuevas herramientas. Por eso aprovecho y les vuelvo a felicitar que estén aquí capacitándose ustedes, porque eso demuestra el interés que ponen para que sus clases sean mejor. Entonces, en ese sentido tenemos que ver que las visitas áulicas sean en mejorar mi proceso clase, no en que me van a seguir o me van a perseguir. Y las autoridades tienen que cambiar ese chip, que voy a entrar al aula para ver qué tiene que mejorar mi docente. No, ahora sí, este no me cumplió y ahora sí le piso el pie, como en muchas ocasiones pasa. Dani, Roger en Facebook Live nos pregunta si luego de una segunda auditoría externa, una institución continúa en amarillo o rojo. ¿Cuál sería el procedimiento que debe de seguir esta institución? Me parece que le dan hasta 3 oportunidades, en eso sí no estoy muy seguro, pero de ahí sí ya, y ahí sí ya empiezan a remover a la autoridad, empiezan ya a ver las llamadas de atención, las sanciones y eso va en camino a autoridad, docentes y todo, porque no se está cumpliendo. Y entonces ahí sí ya él empieza a haber intervención por parte de auditoría, subsecretaría y distrito. Listo, Dani. Ampitos nos pregunta, las visitas áulicas, ¿quiénes lo hacen? ¿Los docentes del mismo nivel o área? Sí, bueno, como que mezclamos un poco la auditoría y las visitas áulicas, pero que bueno, aprendemos un poquito más. Eh, las visitas áulicas, como les dije, es un proceso de diagnóstico y este tiene fases. La primera fase es de una autoevaluación, es decir, yo mismo me evalúo a través de la ficha con la que me van a evaluar. Después viene un proceso de coevaluación, es decir, mi compañero puede ser del mismo grado, puede ser del mismo nivel, visita mi aula y me hace la visita áulica, ¿no? Perdón. Porque yo, bueno, considero que a lo mejor entre amigos nos decimos un poquito más morochamente, más directamente. Por eso esa socialización, esa concientización tiene que ser en pro mejora, porque no, es mi amiga y ni le reviso. Bueno, no te voy a ver ni la clase, todo tienes logrado, excelente. No, tiene que ver en ese sentido, ¿no? En que mi amiga mejor me va a decir, no, ve, mira, te faltó esto, podemos mejorar en sentido de crecer. Y la tercera ya es la heteroevaluación, en la cual entra junta académica con vicerrectorado. Entonces ahí por lo común es recomendable que entren 3 personas, que sabe ser el vicerrector, el jefe de área o el jefe de nivel, y por lo menos de mi institución también entra el DS porque nos ayuda con los chicos de necesidades especiales y nos trabajamos en ese sentido, ¿no? El vicerrector ve el proceso clase, el jefe de área o nivel ve ya la materia, el contenido en sí, si es que está acorde a la realidad, porque ejemplo, si es que voy a entrar a inglés y si no me voy con el jefe de área de inglés, ahí sí me estarán hablando maravillas que yo no sé. Pero en cambio el profe de inglés me dice, sí, está utilizando bien, maneja bien los contenidos, los temas en inglés, y yo veo el proceso clase si hace bien el proceso. Y el DS, en cambio, nos ayuda con los chicos especiales. Es un equipo de trabajo para tratar de sacar los mejores resultados posibles en ver la clase como tal para mejora posterior. Dani, Anita nos pide si por favor podríamos aclarar un poco la diferencia entre visita áulica y auditoría interna. Sí, claro, porque justamente estamos, creo, confundiendo, bueno, entramos a 2 temas diferentes. La visita áulica es parte del proceso del acompañamiento pedagógico. El acompañamiento pedagógico es un elemento de la PCI
en la que nos permite la capacitación docente, que dentro de lo que lo leí a ustedes, uno de los estándares de calidad es la capacitación docente. Si es que nos estamos capacitando, si la autoridad capacita y si es que existen diferentes capacitaciones en general. Ahora, la auditoría interna es una revisión de toda la documentación que existe dentro de la institución para verificar o validar si es que estamos cumpliendo o no los estándares de calidad, con el fin de mejora institucional. Ahí entra tanto el acompañamiento pedagógico como todos los estándares de calidad que les había mencionado, es decir, el estándar de gestión escolar, el estándar de desempeño directivo y el estándar de desempeño profesional docente. Entonces, por eso sí es muy importante que tengan claro. Mireya Muso en Facebook Live nos pregunta, ¿será conveniente que antes de las visitas áulicas las autoridades den ejemplos en relación a cómo se va a proceder o les den tal vez algún parámetro o les puedan dar tal vez algún tipo de recomendación? Claro, justamente, es que como les digo, esto debe de ser un proceso. Primero tiene que haber la socialización, primero. Segundo, tienen que ser, dentro de esta socialización, tiene que estar bien claro y bien enmarcado cada uno de los puntos de calificación que va a tener la visita áulica para que el docente sepa. Y por eso tiene que haber este proceso, como les dije, la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, especialmente la autoevaluación y coevaluación para que el docente sepa muy bien qué van a hacer dentro de la visita áulica cuando ya venga en la heteroevaluación, cuando ya entre la autoridad. Cristina nos pregunta, ¿talento humano es el que lleva el plan de desarrollo profesional? Por el plan de desarrollo profesional, por lo general lleva vicerrectorado, porque él es el que hace el acompañamiento pedagógico y le puede llevar y ve cómo hacer para el desarrollo profesional, por lo menos de mi institución, pero eso depende de cada institución, cómo se maneja. Listo. Danielito, ¿qué estrategias podemos aplicar los directivos para que todos nuestros compañeros docentes se comprometan con la mejora continua de la institución educativa? Lo que es muy importante es tener la motivación. Por lo menos y a mí me gusta o yo trabajo mucho en la parte humana, en el pensar que los docentes somos seres humanos, porque muchas veces, y eso es creo que es una equivocación a nivel del Ministerio de Educación, lo puedo afirmar a mi criterio y con mi responsabilidad, porque ellos siempre dicen es que los padres, es que los estudiantes, pero nunca se dan cuenta o nunca catalizan, y especialmente por el miedo de que un padre de familia vaya a denunciar a los distritos educativos o al ministerio, pero nunca canalizan que los docentes somos seres humanos. Entonces nosotros como autoridades tenemos que ser los primeritos, los motores en hacer, ver, dar la imagen de que el docente es ser humano, de que tiene sus necesidades, de que sale de su casa con problemas y que viene. Segundo, que cuando nosotros vemos y les tratamos como seres humanos al personal docente, se va a empezar a sentir a gusto en nuestra institución y nosotros tenemos que empezar a trabajar lo que es la motivación. Y como se sabe decir criollamente, hacerles que se pongan la camiseta de mi institución. Y entonces ahí vamos a ver o se va a generar que de los mismos docentes van a salir ideas muy buenas y extraordinarias que permitan el cambio propositivo de la institución. Y hacerles ahí sí, cuando ya hacemos una auditoría interna, explicar concretamente a través de talleres, de diferentes formas, en la que me permita concienciar la importancia de realizar una auditoría interna efectiva con el fin de poder sacar la realidad de mi institución para poderla mejorar. Caso contrario es
bastante y es muy difícil porque cuando el docente se pone en contra, cuando nos vemos mancillados, sí tenemos ese carácter rebelde de querer hacer las cosas bien. Dani, Pedrito nos pregunta, en este ambiente de pandemia, ¿será bueno revisar, actualizar y elaborar el PI? No es recomendable. No es recomendable porque la autoevaluación institucional no va a ser la correcta, como justo les comentaba la experiencia que estaba viviendo hoy, porque no van a poder ver si es que esos medios de verificación existen. Yo creo que posterior, ojalá la situación vaya mejorando y va a haber un tiempo en que a lo mejor nos hagan ir a nosotros los docentes, sin los estudiantes todavía, en el que podemos sacar provecho para poder hacer especialmente por lo menos el proceso de autoevaluación, que es el más complejo en realizar. Entonces no es recomendable hacerlo en este tiempo, porque no va a salir claramente los resultados reales que esperamos. Listo, vamos con una última pregunta, Dani, ya para darle paso a Andreita. Entonces, bueno, pues que nos piden que nos realices tal vez una síntesis del proceso adecuado que tú consideres que se debe de llevar en esto de las visitas áulicas, ¿no? Sí. Y de igual forma, si es que los instrumentos necesariamente deben de ser eh, elaborados tal vez por la institución educativa o con el formato que faciliten las autoridades del ministerio. Voy a ir de atrás para adelante. El formato es de acuerdo a su institución. Es preferible, recomendable hacerlo o crear una ficha institucional porque es de acuerdo a la realidad de su institución, de cómo tiene. Que las asesoras educativas nos facilitan fichas, sí, son muy importantes porque nos pueden ayudar de base para construir nuestras propias fichas. Y si la mayoría o esas fichas que hicieron las asesoras son muy buenas y los pueden utilizar, aplicar en su institución, mejor. Pero lo recomendable es que hagan a base de su institución, primero. Segundo, en síntesis, ¿qué tienen que trabajar? Primero, la primera parte es socialización. Es decir, socializar, indicar al docente cuál va a ser el proceso, calendario, cronograma de cómo se va a trabajar el proceso clase y lo más importante es que se necesita ver una clase como da siempre, porque hay veces o ocasiones que el docente da le toca visita áulica y lleva un material extraordinario que en la vida le he visto pasar al compañero con tantos carteles como cuando toca la visita áulica. Entonces tiene que ser una clase real como la da. Segundo, el tercero es que tiene que tener estas tres fases. La autoevaluación en la cual cuando ya socialicé las fichas, les imprimo las fichas, les doy las fichas y el docente va al aula y empieza a hacer el proceso clase, da clase y al final de la clase él mismo se califica y ve. El segundo proceso que es la coevaluación, que un compañero entra a su aula y ve la clase y le califica la clase. Y el último proceso sí ya es cuando entra junta académica con vicerrectorado y bueno, como les mencioné antes, y revisa y realiza ya la clase. Es muy importante que cuando se haga ya la retroalimentación del trabajo, se realice preguntas de indagación, como ¿cómo piensas que te fue la clase? ¿Qué podrías mejorar? Bueno, cuando ya vemos, si vemos que en el proceso falló, le hacemos preguntas. ¿Qué te parece cuando hiciste la experiencia? ¿Qué te pareció la experiencia? Y preguntas para que el docente reflexione y él mismo vea sus aciertos y sus errores para poder llenar unos compromisos de mejora. Y de acuerdo a eso establecemos estos compromisos y establecemos las visitas áulicas o las mejoras que se tenga que hacer. Eso en síntesis sería el proceso de visitas áulicas. Listo, Dani, muchas gracias. Bueno, pues y gracias a todos ustedes también, queridos amigos, por estar junto a nosotros. Recordemos que nuestra vocación
nuestra vocación docente es muy importante para tener la fe y la esperanza de que nosotros vamos a ser los formadores de nuestra nueva sociedad. Y para eso tenemos que cambiar el pensamiento, primero de nosotros, de nuestras autoridades y de ahí de nuestro colectivo para una mejor sociedad. Les felicito otra vez por todo el entusiasmo, toda la voluntad y predisposición que tienen para capacitarse. Listo, Dani. Bueno, pues muchas gracias a ti también por este gran espacio, este taller en el cual los participantes han podido ir despejando ciertas dudas con relación a esta parte, ¿no? Una temática muy interesante y bueno, hemos de seguir realizando estos trabajos, ¿sí? De mi parte y creo que de todo nuestro equipo, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.